El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan: ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice: «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes.
Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin.
Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Hermanos, hoy seguimos hablando respecto del mismo tema sobre la super serie que nosotros hemos llamado Lee la Biblia, el Nuevo Testamento. Ya habíamos leído el Antiguo Testamento y ahora estamos leyendo el Nuevo Testamento. Espero que tú también estés acompañando con nosotros en su casa y leyendo la Biblia. Hoy nos toca hablar sobre Marco. Ya hemos estado hablando sobre Mateo y ahora estamos hablando de Marco. Y la próxima semana vamos a entrar en Lucas. Así que quiero invitarte también que a la próxima semana puedas estar leyendo el libro de Lucas. Hablando un poco sobre este libro de Marco, es un evangelio escrito principalmente a los romanos originalmente. La tradición dice que ese evangelio es de Marco. Pero en la verdad, este evangelio podría ser llamado el evangelio de Pedro, porque según la tradición dice que Marco estuvo ayudando a Pedro, era su compañero de trabajo, y posiblemente porque como Pedro era analfabeto, necesitó entonces un escritor que pudiese ayudarle a escribir sobre lo que él había vivido con Jesús. Juan Marco es el autor y compañero de Pedro, también había sido compañero de Pablo, de Bernabé, pero en la época que Jesús murió y que vivió todo este proceso de la historia de él, Marco era apenas un joven adolescente, y entonces él no fue uno de los seguidores de Cristo de forma directa, sino que después vino a ser uno de los discípulos que estuvo apoyando a muchos de los apóstoles. Ahora, pero lo más interesante de este evangelio, según Marco, es que en la realidad fue escrito para animar a los cristianos que estaban en Roma, porque era la época de la persecución, de la gran persecución que hubo bajo el emperador Nero. No sé si ustedes se acuerdan, en la historia cuenta de que él persiguió a los cristianos por el incendio que hubo en Roma, y justamente en esta circunstancia es que llega para ellos el evangelio según Marco, para poder animarles en todo este proceso. Pero también otra cosa que quiero destacar y que va a ser importante para la predicación de hoy es que observar el carácter de Pedro, el carácter cambiado de Pedro, marca de una forma muy especial este libro, porque cuando nosotros pensamos justamente en Pedro, él era uno de los discípulos más viscerales que Jesús realmente pudo tener. Muchas veces esto le rindió reprensión de Jesús por su manera de actuar, un hombre que muchas veces estaba dispuesto a actuar de manera hasta carnal, y lo que Cristo tuvo que llamarle la atención. Cuando nosotros después podemos observar la vida de Pedro, la manera como realmente él fue cambiado, podemos ver realmente un cambio impresionante en su vida. Fue transformado de un hombre que era capaz de abrazar fácilmente una pelea carnal, una discusión, que quería muchas veces hacer las cosas a su manera, a un hombre que fue capaz de abrazar la cruz de Cristo hasta la muerte. Y es por esto mismo que a mí me gustaría destacar y trabajar ese tema dentro del libro de Marcos, que tiene que ver con llevar la cruz, que podamos entender un poco de eso y quizás también aplicar en nuestra vida. Así que quiero invitarles que oremos pidiendo al Señor la dirección para esta palabra. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque tú, Señor, has manifestado de manera tan diversa y tan especial en cada libro de la Biblia, Señor. Y al leer el libro de Marcos, Señor, al leer el Evangelio según Marcos, nosotros encontramos
tantas riquezas, Señor, pero has hablado de forma muy especial a mi corazón cuanto a ese tema en especial, Señor, de llevar, Señor, la cruz, de poder entender este proceso que tú nos diste, Señor, como un mandamiento, para que nosotros también podamos aplicar eso en nuestra vida. Usa mis labios, Señor, como instrumento en tus manos y permita que ese tiempo, Señor, tú también puedas estar hablando a cada uno de los hermanos que están escuchando en ese momento, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como yo les dije, quería hablar justamente sobre el tema llevar la cruz. Yo creo que es un tema tan importante, un tema que necesitamos entender tanto en profundidad esto como en aplicación también en nuestra vida. Principalmente hoy en día, en que se vive un evangelio muy triunfalista en Cristo, se habla mucho de eso. Muchos cristianos hoy en día dicen, yo soy hijo del rey, así que nada tiene que pasar. Entonces, hoy quizás hay un malentendido en mucho del proceso realmente de llevar la cruz, porque es algo que, tanto como en la época de Jesús, también en nuestra época, es algo como que no tiene tanto sentido, porque si somos hijos del rey, nada tendría que pasarme. Yo debería realmente vivir una vida exitosa y que todas las cosas que yo le pida, Él haría para agradarme. Muchos toman eso de una forma hasta liberal, así como liberándome de cualquier compromiso radical con el reino de Dios. Es otra época también en la iglesia en que las personas parece que ya no quieren más vivir un evangelio radical, sino un evangelio light, un evangelio en que las personas realmente van a la iglesia, que hacen el mínimo posible de esfuerzo, que no me cobren muchas cosas, porque si no, esta iglesia no es buena, este pastor no es bueno. Y muchas veces no estamos realmente entendiendo el propósito de Dios y no hemos vivido como ciudadanos del reino celestial, como ya habíamos visto hasta ahora, ciudadanos en que el Señor reina, en que el Señor es rey y que nosotros obedecemos a sus leyes. Así que ese tipo de persona muchas veces piensa que el Señor me permite hasta llevar un poco a la vida un poquito como licencioso, o sea, nada muy grave, pequeños errores de carácter, pero son errores. Al final yo nací así y en la realidad yo soy así. Si tú me aceptas, yo soy de esta manera. Y muchas veces estamos viendo cristianos que siguen con su mala manera de vivir, con la manera anterior, antes de haber conocido a Cristo, y usan eso como excusa de que el Señor nos permite ser un poquito así. Lo importante es solamente creer en Cristo. Y sobre esto exactamente nosotros vamos a estar hablando para entender realmente el proceso de qué significa llevar la cruz. Muchos cristianos entonces no creen, hermanos, en la condenación por el pecado, porque dicen que la gracia perdona todo, ¿ya? Y entonces, por eso viven como viven. Viven pecando, viven sin compromiso, porque en la realidad, en vez de vivir la gracia, se aprovechan de la gracia para vivir una vida licenciosa, para vivir una vida como si no tuviera Señor, como si no tuviera ley, como si no tuviera realmente un Dios que es el dueño de nuestra vida y que nosotros somos sus súbditos. En este caso, de ese tipo de pensamiento, muchas veces la persona piensa entonces que la responsabilidad recae todo sobre Dios de mi vida. Todo lo que yo tengo que hacer, eso es Dios que va a realmente destinar y que va a decir lo que tiene que pasar en mi vida. Y entonces ninguna responsabilidad o casi nada de responsabilidad recae sobre el pecador salvado y en el caso arrepentido. Y el texto que quiero trabajar, y va a ser el único texto que quiero trabajar durante el día de hoy, es muy cortito, pero es algo profundo realmente para nuestro ser. Lucas 14, 27 dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros vemos Marco también hablando al respecto de eso, no solo Cristo entregándose en la cruz para la muerte, pero también llamando a nuestra atención para que nosotros realmente podamos entregar nuestra vida y vivir a la vida llevando la cruz y entender eso que esto significa para nosotros. Así que
vamos a hablar un poquito sobre esto de qué significa llevar la cruz, qué significó para Cristo y qué hoy significa para nosotros. Pocas declaraciones que hizo Jesús fueron más escandalosas que las que dijo a esta multitud. En términos muy claros, lo que quiso Jesús decir es que ellos tendrían que llevar su propia cruz si ellos quisiesen realmente ser sus seguidores. Estas palabras son difíciles de captar para la mente moderna y también lo fueron para esta época cuando Jesús habló a sus discípulos y habló a la multitud. Porque tal enseñanza, queridos, es provocativa, tenía la intención de llamar la atención de sus oyentes. ¿Cómo así? ¿Entregarse a morir en la cruz? ¡Qué absurdo! ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué locura es esta? Fueron palabras realmente impactantes cuando Jesús proclamó eso, de que era necesario, si querían realmente ser discípulos de Cristo, tenían que llevar la cruz. Porque una cruz romana ya era considerada una obscenidad para el mundo del primer siglo. Era una forma capital terrible que era reservada solamente para los criminales más despreciables. O sea, si hoy existiera, sería para personas así como Hitler, serían para personas así terribles, que mataron a muchos, que hicieron cosas terribles. Entonces, solo era aplicado para criminales realmente despreciables, que era una forma de castigo muy cruel, para que ustedes puedan entender lo que Jesús realmente vivió y lo que significaba que nuestro Salvador, que el Mesías esperado, hubiera muerto así como el peor de los criminales. No sé si ustedes logran entender eso. En el mundo antiguo, la cruz era la forma de ejecución pública más temida por cualquier persona, porque no solo afectaba a la persona, sino afectaba su familia, afectaba la gente, sus vecinos, los que lo conocieron, porque era como decir así: oye, tú fuiste amigo de ese criminal, qué terrible, ¿cómo puede ser que aceptaste caminar con una persona tan terrible como él, que fue encontrada culpable y que fue castigada y que fue muerta de esta manera? Así que la cruz era tão ofensiva que nenhum ciudadano romano podía sufrir esta bárbara muerte. O sea, ningún romano, por peor que hubiese hecho, solo para no ensuciar el nombre de Roma. Imagínense. Y después los mismos cristianos que nacieron y que conocieron al Señor allá en Roma, cómo ellos podrían entender justamente este proceso. Pero era exactamente eso lo que el Señor Jesús quería que ellos pudiesen vivir. La muerte en la cruz era una muerte muy lenta, tortuosa, y prolongaba el dolor y la muerte del culpable, de tal manera que no fuera una cosa rápida, que fuera algo que durara no solo horas, pero durara días. No fue así con nuestro Señor, pero normalmente una persona que moría en la cruz se quedaba entre 3 días a 6 días antes de morir, y morir realmente de una manera terrible. Sin embargo, aquí está Jesús delante de esta multitud y dice justamente eso, que aquellos que quisieran seguirlo debían tomar su cruz para seguirlo. Él quería en la realidad, hermanos, sacudir el pensamiento de esta gente, penetrar en su conciencia. Así como hoy esta predicación también tiene la misma idea de sacudir nuestros pensamientos, de penetrar nuestra conciencia sobre lo que significa hoy en día también esta promesa y esta palabra, esta petición, este mandamiento que el Señor hoy nos está haciendo. Y ese texto que leímos, el Señor 2 veces cita que la palabra no. Y esto tiene justamente la idea de poner de forma doble y puntiaguda y enfática esa tremenda responsabilidad que el cristiano, que el que es seguidor de Cristo tenía que vivir en su vida. 2 veces Jesús dice no. Esto significa el que no lleva la cruz, haciendo la separación de los que llevan la cruz
y que hay otros que no llevan la cruz. Y la otra cosa es que no puedes ser discípulo. Que mucha gente decía, no, yo soy discípulo, yo soy creyente, yo soy seguidor de Cristo. Y aquí es tan fuerte la palabra cuando 2 veces le dice, no, no puedes ser mi discípulo. El que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Así que llevar la cruz es obligatorio. Llevar la cruz es un mandamiento dado por el mismo Cristo. Ni siquiera fue palabra justamente de alguno de los apóstoles o un pensamiento de la época. El mismo Cristo dijo, mira, ¿tú quieres ser mi seguidor? ¿Sabe? Yo entregué mi vida en la cruz, pero tú necesitas también llevar su cruz si es que tú quieres ser mi seguidor. Si es que tú quieres realmente caminar este camino que yo tengo para ti. Así que si alguien desea realmente seguir a Cristo, debe llevar su propia cruz. Y él no estaba hablando, hermanos, de una joya de oro alrededor del cuello, como mucha gente, ay, aquí está la cruz, o de repente como uno tiene la cruz, como nosotros acá tenemos esto como señal realmente del cristianismo, pero no significaba algo de adorno. Y cuando él habla hoy para nosotros tampoco está hablando de eso. Está hablando de algo terrible para la carne, terrible para el hombre, pero que es necesario si realmente nosotros queremos seguir a Cristo. Y nadie en aquel momento, cuando Jesús habló de eso, pensaba assim que estava hablando de um adorno ou de uma forma alegórica de pensar. Ellos realmente estavam preocupados em lo que ele estava realmente hablando. Não interpretaram mal ou de la maneira que muita gente hoje interpreta que significa realmente tener e llevar a cruz de Cristo. Ele estava hablando, em resumen, de la marcha hacia la muerte. Eso es lo que Jesús realmente estaba hablando cuando decía justamente, toma tu cruz, lleva tu cruz. Él estaba hablando justamente de este proceso de una marcha hacia la muerte. Déjame hablarte un poquito sobre este proceso y cómo se desarrollaba realmente la condenación y esta persona llevar después la cruz y ser condenada en la época de Jesús. Mira, en primer lugar, el criminal acusado sería sometido a juicio y el juez tenía el poder de la vida y de la muerte sobre esta persona. Primera cosa, él sabía que iba allá no para ser preso, no para pasar por algún momento complicado, él iba para allá realmente para saber si iba a vivir o iba a morir. Si vivía, podía ser que estuviese preso toda la vida, pero el mayor temor de ese momento era que fuera encontrado culpable y que realmente sería para morir. Y si él era encontrado culpable, sería sentenciado a la muerte a través de la cruz, ¿ya? Este criminal se vería obligado a llevar su barra transversal a través de las calles. Y esto que Jesús nosotros vemos en las películas no es algo que solo pasó con Jesús. Muchas de las personas que murieron en la cruz en aquella época también pasaron por lo mismo. Y ellos tenían que caminar hasta el sitio de la ejecución. Y esto se conocía entonces como la marcha de la muerte. O sea, era una muestra pública de su culpabilidad. De alguna manera tú estabas admitiendo a través de lo que estaba pasando. Era una obligación en aquel momento, pero significaba que en la realidad tú estabas admitiendo que tú eras culpable de lo que realmente había sido acusado. Era una muestra pública de culpabilidad y tenía la intención de provocar vergüenza pública, de que las personas pudiesen realmente ver eso y decir, yo no quiero eso para mí. De que sus hijos, sus parientes, sus amigos pudiesen ver, estuviesen atemorizados y nunca más intentasen hacer eso. No era solo el temor, era la vergüenza. Porque aunque la historia y aunque las películas no muestran eso, era un momento en que ellos caminaban desnudo. Imagínate la circunstancia que Cristo tuvo que pasar, de caminar desnudo, viviendo esta circunstancia. ¿Tú saldrías desnudo en la calle? Sería muy vergonzoso para ti si algún día, por algún accidente, alguna cosa, tú te encuentras desnudo en medio de la calle. Imagínate que eso era obligatorio para estos que estaban
condenados, assim que provocava a vergonha pública. E estava destinado a um espetáculo também, porque seus inimigos aplaudiriam e diriam: mereces isso, mira lo que tu hiciste, culpable, culpable. E era algo como terrível também de viver, não só o dolor de sua família, o dolor interno de uno, a vergonha pública que uno vivia, mas também toda esta pressão emocional também de que seus inimigos, é como que a vitória de eles, se burlavam realmente de ti. Este indivíduo era considerado um homem morto caminhando. E muitas vezes a gente declarava isso, e alguns dos soldados que caminavam ao lado desta pessoa gritavam esto: homem muerto caminando, homem muerto caminando. Porque esta era a realidade de lo que ele estava allí. Já não havia esperança nenhuma, nada o livraria dessa circunstância. Era um homem muerto caminando. Esta humilde marcha a la muerte, Jesús declara que sus seguidores, que los que quieren estar con Él, deberían asumir esta posición. No físicamente hablando, pero sí espiritualmente hablando. De la misma manera de lo que Jesús vivió, Él también desea que nosotros podamos pasar por eso, que nosotros podamos tomar esta cruz y tomar eso con todo nuestro corazón. Pero ya te voy a hacer entender un poquito más qué es lo que significa eso. Un cristiano debe encontrar si realmente quiere agradar al Señor, debe verse a sí mismo de pie delante del juicio de Dios y encontrarnos como culpables de haber realmente violado la ley de Dios. Si un hombre quiere realmente tomar la cruz, si un hombre quiere realmente entender eso de seguir a Cristo, es eso lo que Él está pidiendo. Que en la realidad nosotros nos pongamos delante del juicio de Dios y que nosotros declaremos y que nosotros realmente reconozcamos que hemos violado muchas y muchas veces y aún estamos hoy violando la ley de Dios. Entender que hemos sido pesados en la balanza y que hemos sido encontrados en falta, que realmente no hemos logrado agradar a Dios. Comprender eso, queridos hermanos, significa estar de acuerdo con el veredicto divino de la corte celestial, de decir: sabe, soy culpable, miserable hombre que soy culpable. Yo no soy una persona buena. Lo que hay en mí es malo. Mis pensamientos, mis sentimientos, lo que soy, no agrada a Dios. Si uno no logra entender eso, va a vivir una vida cristiana simplesmente assim como de triunfalismo, como que en la realidad el Señor hizo lo que tenía que hacer porque yo soy alguien importante. Y esa no es la verdad. Nosotros somos culpables, somos pecadores, hemos transgredido la ley de Dios y hoy en día todavía seguimos, y es más terrible hoy porque conocemos la verdad de Cristo y tenemos un abogado y tenemos el Señor que nos enseña el camino, el Espíritu Santo que nos guía por esta voluntad. Y si nosotros seguimos cayendo en eso, es más vergonzoso aún admitir nuestro pecado y nuestra culpa delante de eso. Somos indignos, hermanos, y siempre seremos. Por nosotros mismos nunca vamos a poder llegar a ser dignos. Si tú crees que no, yo merezco que el Señor haya muerto por mí, tú estás mal, ¿sabes? En la realidad, nosotros no merecemos eso. Somos indignos, somos culpables, somos una desgracia, hermanos. Somos miserables pecadores. Esta es la pura realidad. Somos miserables. Y aún hoy seguimos miserables pecadores, todos los días ofendendo y clavando nuestro amoroso Jesús en la cruz, cuando nosotros actuamos como Él no desea que hagamos. Todos los días estamos haciendo eso. Pensar algo grande de ti no es lo que el Señor está pidiendo en ese momento, porque la gente te va a mirar a ti y no va a mirar la grandeza del Señor, la grandeza de Dios. Y hay muchos hombres hoy en día que se están
engrandecendo a sí mismo a través del Evangelio. Pero el Evangelio es un Evangelio de cruz. Es un Evangelio que nosotros admitimos. Somos miserables, somos desgraciados. No tenemos realmente la mínima condición de alcanzar la gracia del Señor por nosotros mismos. Solo por la muerte, solo por su muerte es que nosotros realmente pudimos ser liberados injustamente. ¿Usted entiende eso? Fuiste liberado injustamente. No era justo que el Señor muriera por nosotros. No era justo. Él tomó nuestro lugar. Era injusto. Yo debería haber muerto. La vergüenza era mía. El hombre muerto, el dolor, pasar por lo que Él pasó, era mi lugar. Él murió mi muerte. Un hombre inocente pagó por mí, por mi culpa. Esto es algo muy fuerte, hermanos. Fuimos hechos justos por esa tremenda injusticia, El Santo Dios, amante de nosotros, dejó su gloria y vivió en carne el dolor y el castigo que nosotros debíamos haber pagado. No tenía por qué haber hecho esto, hermanos. ¿Sabe que Él podría haber hecho una nueva creación? ¿Pensaste en eso alguna vez? Él podría haber destruido este mundo y crear todo de nuevo. Pero su amor fue tan grande por ti y por mí que Él dijo, ¿sabe qué? Aun cuando ellos no merecen, yo quiero hacer esto por ellos. Yo quiero morir, yo quiero entregar y pagar el precio que ellos deberían pagar. Pero Él nos amó tanto, tanto, a ti y a mí. ¿Tú logras entender eso? ¿Sientes culpa en lo profundo de tu corazón porque un inocente fue castigado y condenado por tu culpa? ¿Te duele? Hermanos, a mí me duele. Esta época de Semana Santa es una época de demasiado quebranto en mi corazón. Porque yo pienso, qué amor. Yo no merecía. Yo merecía condenación, yo merecía ser destruido. Y la gracia del Señor me alcanzó cuando yo no merecía. Es injusto. No hay triunfalismo en eso. Hay pena de decir, mi Señor, el dueño de mi vida, el que tenía todo el derecho justamente de condenarme, pagó el precio por mí, murió por mí. Y hoy yo tengo esta libertad por causa de Él. Gracia inmerecida, hermanos. Gracia inmerecida. Yo no merezco eso. Nosotros no merecemos eso. Es algo que nunca vamos a poder pagar. Nunca vamos a poder realmente hacer algo para decir, Señor, ahí está por lo que me hiciste. Nunca vamos a poder hacer. ¿Tú sientes así? ¿Tú entiendes de esta manera? ¿Logras realmente tu corazón sentir lo que significó realmente esto para nuestro Señor? No basta, hermanos, solo sentir tristeza. Debemos aceptar el sacrificio de su amor en plenitud, quebrantándonos y arrepintiéndonos. Porque es imposible entregar nuestra vida a Cristo si no hay este quebrantamiento y el verdadero arrepentimiento y decir, Señor, yo entiendo. Mucha gente hoy quizás ha aceptado a Cristo como un Cristo histórico y por eso viven como viven. No realmente alguien que pagó mi pecado y que soy deudor y que no tengo cómo pagar lo que Él realmente hizo por mí. Y eso me lleva a un quebrantamento. Eso me lleva realmente a arrepentirme y decir, Señor, pucha, ¿cómo voy a entristecerte, seguir clavándote en la cruz cada día? No amo el pecado, te amo a ti. Te amo a ti, Señor. Entender que si no fuera así, hermanos, estaríamos condenados y no tendríamos ninguna esperanza en ese mundo. Solo un ser completamente santo que tuviera en sí mismo toda la vida podía ser de este sacrificio aceptable. Una única vez por todos los que aceptasen este sacrificio y para siempre. Jesucristo, Él fue
calificado justamente para poder tomar este lugar del Cordero Santo, el Cordero inmolado, que tenía en sí la vida de todos los seres humanos dentro de sí. Él podía pagar de una sola vez por todos y para siempre. Lo más hermoso, parece contradictorio lo que voy a decir, pero lo más hermoso de ese triste relato es que nuestro Redentor vive. Es que en la realidad Jesús resucitó y venció la muerte. Este es otro punto. En la realidad nosotros fuimos salvos por su muerte. Fuimos salvados por su muerte. Su resurrección es la victoria después que hemos sido aceptados ya delante del Señor por este sacrificio santo. Es como que Él superó todas las cosas. No solamente pudo librarnos y salvarnos, pero se levantó. Mi Redentor vive. Diga eso en su corazón. Mi Redentor vive. Está vivo hoy dentro de cada uno de nosotros. Y hermanos, solo cuando nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, es que este sacrificio realmente tiene sentido. Aquellos que desean seguir a Cristo deben verse a sí mismos con esa necesidad diaria de Dios, de decir: Señor, no pude antes, no puedo hoy agradarte, ser bueno, hacer cosas buenas. Necesito, Señor, que tú vivas en mí. Y dejar y abrir su corazón y quebrantarse. El quebranto de todos los días es la demostración de que Cristo está viviendo en ti. El orgullo de todos los días es la demostración que todavía su carne sigue viva y que tú estás realmente haciendo las cosas a su manera. Nosotros debemos buscar al Señor en arrepentimiento y fe. Como creyente, nosotros tenemos, hermano, que llevar nuestra cruz diaria. Y esto significa que ya no podemos más confiar en nosotros mismos, sino únicamente en Él. Pablo hablaba mucho de eso, cuando él no ponía confianza en ninguna de las cosas, ni mismo en su vida, en la salvación, en la resurrección. Él solo miraba al Señor y él decía: Señor, si tú quieres. Yo no confío en mí, yo no confío en mi capacidad. Solo mirándote a ti, yo puedo realmente, Señor amado, ser perfecto, ser justo. Solo si tú realmente me haces santo, yo seré santo. Y eso es diferente de dejar la responsabilidad sobre Dios. Es llevar la cruz. Es morir todos los días y decir: Señor, aquí estoy quebrantado, sabiendo que, Señor, necesito de tu misericordia. Necesito que tú vivas en mí. Necesito, Señor, vivir en ti. Vivir todos los días mirando a Jesús. Todos los días. Todos los días diciendo: Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago delante de esta circunstancia? Si alguien quiere seguir al Señor, hermanos, tiene que realmente llevar su cruz. Jesús no te seguirá. Al contrario, tú debes seguirlo. Él no hará lo que tú quieres. Como mucha gente dice: voy a pedir para que el Señor haga porque es mi deseo. Sino hacer lo que Él ordena. Yo ya no camino por mí, por mis sueños, por mi voluntad. Yo quiero tener los sueños de Cristo. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir su vida. Yo quiero tener sus pensamientos, su corazón en cada momento. No solo en decisiones mayores, cada día, cada pensamiento, que sea realmente el pensamiento de mi Señor dentro de mí. Eso significa llevar la cruz, hermanos, que tú debes seguir lo que Él prescribe, lo que Él dice que tienes que hacer. Ya no puedes más vivir para ti mismo. Ya no puedes más tomar decisiones por ti mismo. Necesitas morir. Necesitamos caminar a la cruz. Hombre muerto camina a la muerte. ¿Tú puedes declarar eso en tu corazón? Aquí está un hombre muerto que camina a la muerte. Yo soy un hombre muerto que camina a la muerte. No busco mis derechos, no busco mis placeres, no busco mi justicia, solo me entrego a Él. Hombre muerto camina a la muerte. Y yo confío solamente que el que resucitó de la muerte
Un día va a resucitar mi justicia, va a ser justicia en mi vida y va a resucitar mis sueños, si es que el Señor desea. Eso es llevar la cruz. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Tú puedes declarar eso también en tu corazón? Que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que ya no estás más viviendo, que es el Señor que está viviendo a través de ti. Así que, hermanos, llevar la cruz es necesaria. Nadie puede seguir a Cristo y continuar viviendo de la misma manera que antes. O tú mueres, entregas tu vida en esta cruz y dices, Señor, ahora ya no soy yo que vivo, sino que eres tú que vive en mí. Tú no puedes ser su discípulo. Cuando Jesús extendió esta invitación, Él lo hizo de una manera urgente. Él no dijo así, un día cuando ya estés viejito, ahí entonces importante. No, era urgente. No fue casual, no fue relajada su manera realmente de hablar. No era pasivo el tono de voz en que Él decía. Seguramente el tono de voz que usó es, si tú quieres ser mi discípulo, tendrás que llevar también la cruz. Hermano, lo siento, no hay otro camino. No hay este camino de triunfalismo. Sabe, el Señor podrá darnos muchas bendiciones en este mundo, pero no buscamos eso. Yo no busco esto. Si tú quieres ser su discípulo, no tienes que buscar eso. Tienes que buscar agradar al Señor. Que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que cualquier cosa que el Señor quiera es mi deseo, es mi placer, es lo que llena mi corazón y es lo que me agrada. Así que el Señor presionó a aquella multitud que respondiera a esta invitación, como hoy también está presionando tu corazón. Y Él no extendió esta opción para que tú pudieras tomar esto en otra época de su vida, sino Él ahora. Esta, hermanos, es la decisión más importante después de aceptar el sacrificio de Cristo. Y que tú realmente puedas responder eso de manera inmediata. Señor, hombre muerto caminando, deseo llevar la cruz. Yo entiendo. Tienes que entender eso, hermanos. Tienes que tomar y decir a partir de hoy, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y quiero concluir, hermanos, esta predicación afirmando de nuevo y llamándote a responder a esta invitación, que esa invitación es una prioridad para nuestras vidas. No podemos posponerla. Hoy el Señor te está llamando a tomar la cruz, a llevar la cruz. Esta invitación es el tema más importante de tu vida si tú quieres ser un seguidor de Cristo. Tu decisión de llevar la cruz significa que la muerte a tu antigua manera de vivir. Ya no es más tú, ya no es el líder que vivió antes. No es porque tú naciste así, ya no hiciste más eso. Es lo que el Señor ahora quiere hacer en mi vida. Mi antigua manera de reaccionar es que yo nací así, es que soy visceral, es que mi manera de reaccionar ya no eres así, no puede. Llevar la cruz significa, Señor, ya no reacciono según mi voluntad. Quiero aprender a reaccionar como tú reaccionaste, Señor. Es muerte también en mi manera de pensar. Antes yo pensaba en mi bienestar, pensaba en mi descanso, pensaba en mi justicia. Hoy yo digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Yo hoy confío en ti, que esas cosas que hoy puedo pasar, Señor, en la realidad, Señor, tú estás en el control de todas las cosas. Y también mi antigua manera de ser, ya no soy yo. Ahora Cristo vive en mí, hombre muerto caminando a la muerte. Esto es lo que nosotros somos. Esto debería marcar el comienzo de una forma completamente nueva de vivir. El verdadero cristiano es visible. La gente lo reconoce porque es un hombre muerto caminando a la muerte. Es un hombre que ya no reacciona según su propia voluntad, que no hace más las cosas que le agrada, de que es un hombre manso, un hombre que hace la voluntad de Dios, un hombre que busca la voluntad de Dios, un hombre que todo su pensar, toda su fuerza, todo su corazón es para su Señor. Y eso, hermanos, nos tenemos que llevar esta cruz
todos los días de nuestra vida, por el resto de nuestra vida, todos los momentos. No es un acto de una sola vez. Quizás alguno podría decir, sí, yo tomé esa decisión y acepté, pero todos los días el Señor te va a poner oportunidades de morir, oportunidades de llevar la cruz, a través del relacionamiento con tus hermanos, con tus líderes, con esta epidemia que estamos viviendo. Todos los días el Señor nos va a sacar a pizarra. Todos los días el Señor nos va a decir, aquí está, hijo, ¿vas a tomar mi cruz? ¿Eres hombre muerto caminando a la muerte? Aleluya, Señor. Eso debe ser una experiencia diaria y tiene que continuar por la totalidad de nuestras vidas. Si deseas ser discípulo de Jesús, necesitas entonces decir a ti mismo todos los días, cada vez que enfrentes una dificultad o una aflicción, en vez de que reacciones carnalmente, tienes que declarar, soy hombre muerto, caminando hacia la muerte. Esto, hermanos, es llevar la cruz. Señor, gracias porque tú nos estás enseñando, Señor, tu camino. Tú nos estás enseñando tu palabra, Señor. Libre, Señor, de toda la contaminación que muchas veces el hombre, para agradarse a sí mismo, Señor, está poniendo para vivir un evangelio a su pinta, a su manera. Tú nos llamaste a vivir un evangelio radical, en que ya no vivimos para nosotros, Señor, sino que vivimos para ti, Señor. Vivimos en ti, para ti, y tú vives en nosotros, Señor. Ya no soy yo que vivo. Ya no puedo reaccionar como antes hacía. Ya no puedo tener los pensamientos que antes tenía. Porque, Señor, yo no vivo para mí. Señor, enséñame esto. A llevar la cruz, Señor. A morir, Señor. A reconocer culpable que soy. A reconocer, Señor, el mal que te hice, Señor. Y, Señor, estar agradecido. Entender que jamás podré pagarte, Señor. Y que lo único que puedo hacerte es alabar. Lo único que puedo hacerte, Señor, es servirte. Es decir, acepta mi vida, Señor. Acepta mi vida a tus pies todos los días, Señor. Hombre muerto camina a la muerte, Señor. Ya no puedo más vivir para mí, Señor. Deseo vivir para ti, Señor. Hombre muerto camina a la muerte. Vive tu vida en mí, Señor. Yo quiero vivir tu vida, Señor. Tengo que aprender, Señor, todos los días, Señor, a llevar tu cruz. Ayúdame, Señor, ayúdame. Necesito aprender de eso, en nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Deja que el Espíritu siga hablando a tu corazón durante todo el día y toda esta semana. Y no te olvides de llamar por lo menos a 40 hermanos esta semana, diciendo, hermanos, el Señor desea hacer una obra en su vida. El Señor desea que llevemos su cruz. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión.